Buenas señoras y señores, bienvenidos una vez más a su programa Encuentro RD, aquí en la ciudad de Nueva York. Y vamos a darle gracias a Dios, señores, por el día a día. A veces nos levantamos y no apreciamos lo que tenemos realmente, y lo que tenemos vale mucho más de lo que usted se puede imaginar. Usted no se desprendería ni de un brazo por la cantidad de dinero, no importa la cifra. Démosle gracias a Dios por eso, porque hay muchas personas que en este momento están deseando nada más un chinchín de lo que usted tiene. Aprenda a valorar un poquito más lo que tiene y dele gracias a Dios por encima de todo. Señores, estamos viviendo una situación difícil en el mundo. La gente no entiende que esto que está pasando afecta, ahora mismo está afectando la economía, la paz mental, la tranquilidad en todo el mundo. Hay muchas situaciones, hay muchas tensiones en el Medio Oriente. Y hoy tenemos a Pío Antonio Peguero, una persona especialista en esto, que nos va a hablar y nos va a abundar un poquito con relación a lo que está pasando en el mundo y los efectos y las consecuencias que puede tener esto en un determinado momento. Pero antes de esto, yo quisiera pasar con un poco de los internacionales que nos trae Miguel Ángel Herrera, antes de estar en una conversación a fondo con este conflicto entre Irán, Estados Unidos, Israel y sus pueblos vecinos. Vamos a ver qué nos tiene Miguel Ángel Herrera en el día de hoy. En exclusiva con Miguel Ángel Herrera, 3 del mes de marzo del año 2026. Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por graves riesgos. Tribunal rechaza permitir viaje a Jan Alain a España para corregir pruebas médicas. Capturan cocodrilo que permanecía desaparecido en Sabaneta de Jássica. Fue localizado en Playa Laguna de Cabarete. Carolina recibe masivo respaldo de mujeres en estructuras del PRM. El petróleo y el gas se disparan a las bolsas que pierden ante la intensificación de la guerra en Oriente Medio. La DEA confirma retiro del jefe de su división en el Caribe. Miguel Vargas dice que rendición de cuentas confirma fracaso de la gestión improvisada e indolente de Luis Abinader. En espectáculos, honran a Wilfrido Vargas en el Carnaval del Atlántico de Barranquilla en Colombia. Grandes titulares, martes 3 del mes de marzo del año 2026. Noticias. Bueno, por ahí vimos las internacionales de Miguel Ángel Herrera. Pero yo quiero leerle mi entrevistado, el señor Pío Antonio Peguero, analista político internacional, egresado de la Escuela de Diplomacia de Cancillería, profesor de Matemática Superior y Geopolítica, Relaciones Internacionales, diplomado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Relaciones Internacionales e Integración Regional, maestría en Relaciones Internacionales, investigador de ufología y fenómenos anómalos y paranormales. Señores, con nosotros el analista político internacional, Don Pío. ¿Cómo está usted, señor? Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bienvenido a Encuentro RD. Bien, gracias al Señor y gracias por darme la oportunidad de estar junto a usted en su espacio. Gracias. Pío, de entrada, estamos teniendo una situación complicada en el mundo y esto lleva consecuencias de las cuales muchos dominicanos no están enterados, no se están empapando, crea un nerviosismo, en las redes sociales crean una situación incómoda. ¿Qué es lo que se está viendo en este momento según los movimientos que está haciendo Estados Unidos y sus alrededores y aliados y las repercusiones que esto está teniendo en el Medio Oriente? Sí, bueno, mira, la situación del Medio Oriente, hay muchas personas que quizás no conocen cuáles países componen el Medio Oriente y por qué es tan importante en el tablero mundial, en el tablero geopolítico mundial. Y hay que detallar cuáles países
pertenecen al Medio Oriente, porque su importancia. Bueno, los países que corresponden al Medio Oriente son, por ejemplo, Arabia Saudita, Irán, Irak, Qatar, Bahrein, Omán, Israel, Jordania, el caso de Palestina, que aunque no es un país todavía reconocido oficialmente, todavía está dentro de lo que se conoce como los estados de facto, al igual que está también Taiwán, Somalilandia y otros más, pero sí, el Medio Oriente es tan importante porque allí se encuentran las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Nosotros decimos, bueno, Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero cuando lo hacemos en conjunto, vemos que en el Medio Oriente es que se encuentran las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que es el país que tiene las segundas mayores reservas de petróleo, estimada en 267.408 millones de barriles de crudo, seguido ahí mismo está el caso, por ejemplo, de Kuwait, que tiene 102.500, está el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que tienen 113.000 millones de barriles de petróleo en reserva. Ahí está, por ejemplo, Bahrein, que a pesar de que no tiene grandes reservas, pero también la tiene. Está el caso de Qatar, que es un país muy pequeño, apenas tiene 11.586 kilómetros cuadrados y menos de 2 millones de habitantes, pero tiene la mayores reservas de gas natural del mundo, y además tiene la 19ª mayores reservas de petróleo. Bueno, fíjate, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es lo siguiente: en estos momentos estamos abocados a una guerra regional. ¿Por qué una guerra regional? Bueno, ¿y de dónde viene y de dónde sale todo esto? Porque para entender el presente es siempre necesario que nosotros analicemos un poquito lo que es el pasado y por qué, de dónde sale todo esto. Mira, en 1941 fue nombrado como el líder supremo de Irán el rey Mohammad Reza Pahlavi, pero en 1953 se dio un golpe de Estado. En 1951 te llegó al poder en plena Segunda Guerra Mundial. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se extiende entre 1939 y 1945. Pues en 1953 hay un golpe de Estado. Este golpe de Estado lesionó de manera muy profunda lo que fueron las relaciones o los intereses de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Así es que, ¿qué pasó con esto? Bueno, Gran Bretaña y los Estados Unidos, lo que fue la CIA y la MI6, iniciaron lo que fue un contragolpe en contra del primer ministro Mossadegh, del presidente Mossadegh, que fue el que sustituye de manera temporal a Mohammad Reza Pahlavi, con la ayuda de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que recuerda que lesiona los intereses de Inglaterra, porque en ese entonces la Iranian Oil Company, que hoy es la British Petroleum, considerada una de las empresas petroleras más ricas de todo el mundo, se nacionalizaron. Es decir, él inició un proceso de nacionalización que lesiona los intereses de Gran Bretaña. Por eso se da un contragolpe y se repone en el poder a Mohammad Reza Pahlavi. Mohammad Reza Pahlavi es coronado rey absoluto de Irán en 1967, y inicia lo que fue un proceso de occidentalización de Irán. Incluso se le abrieron las universidades a las mujeres, donde allí estuvo lo que eran los estudios hacia las féminas estuvieron totalmente cerrados, porque allí prácticamente las mujeres siempre se encuentran subyugadas muy por detrás de los hombres. Entonces, el Shah Mohammad Reza Pahlavi gobierna en Irán hasta 1979, cuando se da la Revolución Islámica. Pero ¿por qué se da la Revolución Islámica? Bueno, la Revolución Islámica se da en Irán porque el Shah de Irán, él marginó lo que fueron las costumbres musulmanas, marginó todo eso, lo echó a un lado y occidentalizó todo, y él logró lo que fue afianzar las relaciones con los Estados Unidos y las demás potencias occidentales, como fue el caso de Francia, Inglaterra y otras más. Entonces, luego, por esto, precisamente, por esa marginalidad
de los poderes musulmanes es que se da un levantamiento en Irán y se da lo que se conoce como la Revolución Islámica y se vuelve entonces a restaurar el antiguo orden que existía en Irán. Allí se imponen restricciones económicas y políticas que van en consonancia con lo que son los intereses de la religión musulmana. En este momento, eso dio al traste con lo que fueron las buenas relaciones que tenían los Estados Unidos con el Irán antes de los ayatolás. Los ayatolás llegan al poder luego de la Revolución Islámica y se mantienen y se han mantenido en el poder hasta ahora, porque aunque los Estados Unidos hayan decapitado, los Estados Unidos e Israel hayan tratado de decapitar al régimen de los ayatolás, todavía no lo han decapitado porque el hijo de Khamenei ya ha tomado el poder en Irán. Y aunque hacia las posibilidades de unas buenas relaciones con los Estados Unidos y los demás países occidentales, el régimen de los ayatolás se mantiene en Irán. Eso es estamos hablando de una generación de más de 70 años. Claro que conflicto. Sí, claro, porque recuerda, por ejemplo, que la Revolución Islámica tiene los ayatolás tienen 47 años en el poder. La revolución fue en 1979 y ellos están en el poder todavía en Irán. Esto puede desencadenar una guerra regional. Porque recuerda que en Estados Unidos... De hecho, Pío, existe una guerra regional ahora mismo, porque Rusia está por allá con Ucrania, Israel estaba anteriormente con... se me va el nombre. La Franja de Gaza la Franja de Gaza, por las situaciones que se presentaron ahí. Correcto, claro. El tema de Irán con Irak hace un tiempo tenían una tema en 1980, claro, 1980-88, que duraron 8 años de conflicto. Eso trajo en consecuencia que ellos habían desarrollado suficiente armamento bélico, y eso es lo que entiendo que eso es lo que está buscando el presidente Donald Trump, eliminar. Como yo hice un cuestionamiento ayer, es que un muchacho que tiene una posición de que es bipolar, que no tiene una línea recta con relación a mental, usted no le puede poner una pistola en la mano. Eso es lo que yo entiendo que están buscando en este caso, un pueblo con un desequilibrio que son guerreros, porque claro. Y eso, los iraníes son persas. Sí, son persas, claro, porque los persas han sido todo el tiempo guerreros, violentos, aguerridos, claro. Y tipos que tienen una fortaleza increíble. Claro. Recuerda, por ejemplo, el caso de los grandes reyes de Persa, como fue el caso de Darío I, Darío II y Darío III, que recuerda que Alejandro Magno es quien destruye el imperio persa en la última batalla, en la última batalla donde se enfrentó con el gran rey Darío III, que fue la batalla de Gaugamela, que se da en agosto del 331. Y allí fue donde se decapita el imperio persa. Allí se dispersa el imperio persa bajo la férula de Alejandro Magno. Y luego los persas, incluso recuerda, por ejemplo, el gran rey Ciro el Grande, que fue incluso el que liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia, porque hay una cosa que hay que hacer saber, y es que Ciro el Grande, él liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia y él hizo grandes cosas por el pueblo judío. Por ejemplo, su liberación. Los judíos vienen siendo los israelíes ahora. Los israelíes, claro, los israelíes de hoy. Entonces, mira, ¿qué puede desencadenar? ¿Qué puede pasar ahí en el Medio Oriente? Fíjate, China, para hacerte una visión clara del tablero geopolítico, China en estos momentos es la segunda mayor potencia económica de todo el mundo, pero también es una gran potencia militar. China hoy se encuentra dentro de la potencia militar, es en tercer lugar. Tiene el mayor ejército del mundo, pero tiene además alrededor de 600 ojivas nucleares y tiene desarrollado el sistema hipersónico, que es un sistema que los Estados Unidos no han podido desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con China?
China es el mayor importador de petróleo del mundo. ¿Por qué es el mayor importador? Porque China es un país que, aunque tiene una reserva petrolera estimada en alrededor de 30.000 millones de barriles de petróleo, pero tiene una producción de 4.710.000 barriles de petróleo. Pero además, China es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. China consume 17 millones de barriles de petróleo diario. Eso indica que China tiene que importar diariamente alrededor de 13 millones de barriles de petróleo. ¿Qué te indica? ¿Qué te dice a ti eso? Que China importa gran parte de ese crudo que necesita China, lo importa desde Irán. Entonces, y China tiene grandes inversiones y tiene grandes intereses en el país persa. Eso indica que una guerra en esta zona afectaría grandemente lo que es la cadena de suministro energético de la segunda mayor potencia económica del mundo, que es la República Popular China, y de la tercera mayor potencia militar. Y recuerda que Irán, dime. En este caso, Pío, porque sabemos esa situación con la Franja de Hormuz, ¿verdad? Sí. Que por ahí es que se pasa sí. el 20% del petróleo o del combustible que se usa a nivel mundial, que si eso se cerró ahí, se cerró la llave. Y eso afecta literalmente a China, porque China, aparte de que se beneficia con su socio, que es Irán en este caso, proveedor de petróleo y combustible, por ahí también tiene el comercio para la Unión Europea, que si eso se cierra ahí, se le bloquea la situación a China. No se quiere un juego político o geográfico con relación a los movimientos que está haciendo Trump que afectara a China esta situación. Sí, claro que lo afecta bastante, porque recuerda, por ejemplo, que mira, ya el estrecho de Hormuz fue parcialmente cerrado, y los Dragamina y la fuerza de los Estados Unidos tuvieron que abrirlo. Irán no abrió el estrecho, tuvieron que abrir el estrecho. Entonces, esto afecta no solamente a China, sino también afecta a la Unión Europea, y afecta a todos los países cuyo suministro de petróleo y gas natural cruza por acá, por el Golfo Pérsico, por el estrecho de Hormuz, que precisamente es un estrecho que comunica el Golfo Pérsico con el Océano Índico y que tiene unos 160 kilómetros de largo y solo tiene entre 33 y 50 kilómetros de ancho. En su franja más estrecha. 20 y pico de millas. Exactamente. Excelente. En su franja más estrecha son 20 millas, equivalente a 33 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero Irán es que tiene el poder, la mayor influencia en el estrecho de Hormuz, que precisamente hacen costa en ese estrecho tanto Irán como Yemen y los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que en estos momentos la situación, una decisión que tome, o las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, pueden afectar de manera decisiva la economía o los intereses chinos en esa zona. Por eso es que se debe tomar esta cuestión con pinza, porque tú sabes que en un momento determinado China se puede sentir ahogada, porque la gran maquinaria que tiene China, la gran industria que tiene China en estos momentos, se mueve a través del petróleo, se mueve con el petróleo como se mueve la maquinaria industrial del mundo. Claro, los avances tecnológicos de todo el mundo se mueven con petróleo. Estados Unidos, China, Rusia y las otras grandes potencias como son de Reino Unido, Francia y Alemania. Y tú sabes que los europeos en sí no tienen petróleo. Los europeos ni tienen petróleo ni tienen gas natural. Es decir, que los europeos, para la industria europea, dependen del suministro energético de Rusia y del Oriente Medio. Porque mira, por ejemplo, en la crisis de cuando comenzó la guerra de Ucrania, que quisieron ponerle unas sanciones a Putin, pero entonces las sanciones fueron de doble vía. Porque Putin dijo, bueno, yo vendo mi petróleo y se lo voy a vender a China. Porque China, ¿qué hizo China? Bueno, yo voy a comprar el petróleo ruso a buen precio, porque ahora Rusia se encuentra ahogada, que no le puede vender el petróleo ni gas natural a los países europeos por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a raíz del comienzo de la llamada Operación Especial, que precisamente el pasado 24 de febrero cumplió su cuarto aniversario. Entonces, ¿qué hizo China? Se está aprovechando de eso, de esa circunstancia, y ella que ha salido más gananciosa
de los movimientos bélicos que se han dado en la zona. Adelante. Bueno, y en este caso también, tú mencionando China, hay unas situaciones o movimientos que se están dando. No sé hasta qué punto será cierto, pero Taiwán es un tema que China dice, esto es una situación interna, que nadie puede meterse Sí. en esto. En caso de que Japón, que es aliado de Estados Unidos, China, que maneja Sí. una relación más comercial con Rusia, con Putin, esto no, Sí. esto es como muy delicado en esta franja, porque ya ese trecho de Hormuz está afectando la economía china. Si Claro, China claro. hace un movimiento con Taiwán, ¿eso desataría una situación más delicada? Todavía, claro que sí. Claro que sí, porque los Estados Unidos se han comprometido con la defensa de la isla de Formosa, que así es que se llama realmente Taiwán. Se han comprometido a la defensa de Taiwán. ¿Por qué Estados Unidos se ha comprometido a la defensa de Taiwán? ¿Y por qué Taiwán es tan importante? No solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo en estos momentos. Porque en Taiwán se fabrican la mayor parte de todos los microchips que se consumen en el mundo. Es decir, Uf, mira, sin Taiwán en estos momentos, la industria de alta tecnología de las grandes potencias se hunde. Porque Taiwán es que produce los microchips, los semiconductores. Taiwán es en estos momentos una clave, una pieza de alta importancia geopolítica, y porque sería este en el Taiwán se movimiento que está produce lo haciendo que... China para evitarle eso a Trump. Claro, claro, precisamente, precisamente. Mira, hay dos movimientos que está haciendo Trump en China en estos momentos. Uno es, por ejemplo, el caso de las tierras raras, ¿verdad? Que Estados Unidos depende en gran parte de las importaciones de tierras raras que realiza desde China, es decir, de la venta de tierras raras de China, porque China es quien maneja en estos momentos más del 80% de la producción y comercialización y procesamiento de tierras raras. Wow. Pero fíjate, para la gran industria de alta tecnología de los Estados Unidos, depende de esas importaciones. Si China le cierra la llave de las exportaciones, de la venta de tierra rara a los Estados Unidos se ven en grave problema con su industria de alta tecnología. Lo mismo que si China se hace con Taiwán, que es el mayor fabricante de semiconductores, de Lores. chip. Entonces, eso acarrearía también un grave problema, porque entonces China se posicionaría en la cima del poder económico y tecnológico a nivel mundial, porque tendría en su mano dos elementos clave. Tendría la mayor fábrica, manejaría, procesaría y exportaría la mayor cantidad de tierras raras de todo el mundo, y además manejaría los semiconductores o los chips que necesitan las grandes potencias para la industria de alta tecnología, como te dije hace un momento. Es decir, que Taiwán en este momento es de alta importancia geopolítica en todo el mundo. Por eso los Estados Unidos se han comprometido con su defensa. Perfectamente. Y los movimientos que ha hecho el presidente Donald Trump con el tema de Sí, Venezuela es un tema de sí, que ya yo tengo un yacimiento que prácticamente claro, es mío. Yo me sí, sí, meto allí, por más que me afecte aquello, yo tengo mi suministro, yo tengo mis reservas y tengo una claro, reserva ahí claro. también en el patio para resolver cualquier Sí, sí, sí. situación. Oye, Correcto, correcto, el tipo correcto, muy porque Venezuela, inteligente, mira, claro, porque Venezuela, claro, es un movimiento bastante inteligente de parte de los Estados Unidos, de parte del presidente Donald Trump, bastante muy inteligente, inteligente, muy porque, inteligente, claro, él sabe que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del de mundo. petróleo del mundo. Claro, óyeme, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero también tiene las sexta mayores reservas de gas natural, estimada en 6 billones, perdón, en 8 billones, 287 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Y la de Wow. petróleo, y la de petróleo es de 303.806 millones de barriles de petróleo, equivalente, según la producción actual del mundo, para poder suministrar, para poder mantenerse durante más de 100 años. Te estoy hablando lo que significa Venezuela en estos momentos para una potencia de tan alta importancia como lo son los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos
es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Estados Unidos consume diariamente, consume alrededor de 22 millones de barriles de petróleo. Pero Estados Unidos tiene una producción de 13 millones de barriles. Ya tú sabes que Estados Unidos tiene un déficit todavía para solventar su consumo interno. Es decir, que le hace falta petróleo a Estados Unidos para el consumo interno diario. Es decir, produce 13 millones, pero consume 22 millones. Estamos hablando que tendría un déficit de alrededor de 9 millones. Y eso tomando en consideración que el petróleo de Venezuela no se estaba produciendo, o sí, no vamos a decir exportando, sino produciendo el petróleo, porque ellos tenían 2 millones de barriles diarios y estaban produciendo, creo que eran 500. Es decir, tienen un yacimiento todavía más grande. Es decir, en síntesis, la gente, bueno, es un movimiento muy importante realmente de Trump. Ya para finalizar, me gustaría ver o saber su opinión de a qué nos enfrentamos a mediano, a corto y a largo plazo con relación a esta situación en el Medio Oriente y cuál es su perspectiva con relación a todo esto. A corto, mediano y a largo plazo, para dártelo sintetizado, nosotros nos podemos estar enfrentando, en primer lugar, a una guerra regional. En segundo lugar, a un desequilibrio económico mundial, a un colapso económico mundial por los movimientos bélicos en una de las zonas más importantes de todo el mundo en términos energéticos. A largo plazo, nosotros no pudiésemos estar enfrentando a un colapso en cuanto a la cadena de suministro, y cuando viene a ver también no podemos nosotros estar enfrentando a una guerra en términos prácticamente global. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos guerra ya en el Medio Oriente, donde Irán ha atacado a todos los intereses estadounidenses en la zona. Ya atacó la base estadounidense Al-Udeid, que es la base más grande que tienen los Estados Unidos fuera de su territorio. Pero también atacó Bahrein, atacó el puerto de Manama, donde tiene la sede de la quinta flota de los Estados Unidos, pero también atacó a Arabia Saudita y atacó a los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de que se está desencadenando en el Medio Oriente una guerra regional que puede ocasionar un colapso a nivel mundial. Pero también tenemos el caso de la guerra de Ucrania, que todavía no se le ve solución a corto plazo. Tenemos el caso, como tú dijiste hace un momento, de las intentonas de China de apoderarse de Taiwán. Es decir, que todo ello se va encadenando hasta que estos conflictos se pueden tornar en un solo, que pueden ocasionar una hecatombe a nivel mundial. Wow, es muy complicado lo que estamos viendo a corto plazo. Sí, y eso extrapolándolo a la isla, a nuestra patria, y teniendo en consideración los apagones generales, la gran lista de apagones. Perdón. Sí, mira, pero también hay otra guerra en cierne, que es la guerra de Pakistán y Afganistán. Ah, sí, óyeme, también. Es decir, y estamos hablando de una potencia nuclear, porque Pakistán es una potencia nuclear. Tiene en su mano alrededor de unas 170 ojivas nucleares. Wow. Sí. Esa es la situación del mundo. No estamos fácil. Y sí, conociendo el fanatismo y la represalia que pueda tener dentro de células que puedan darse, que esperemos en Dios que no, pero todo es posible dentro de la viña del Señor, y esos señores son vengativos, son rencorosos, y obviamente le afectaron sus intereses y le mataron al ayatolá, le mataron situaciones, le han matado gente, y ellos van a tomar represalias, y esperemos en Dios que no agarren confesado, realmente que lo agarren bien confesado. Don, lamentablemente para República Dominicana y el Caribe esto va a afectar bastante, porque es una situación muy difícil, y estamos hablando de energía, de petróleo, y tomando en consideración que República Dominicana no ha desarrollado ni un 50% el tema energético,
esto nos deja en una mala posición, muy mala posición para el gobierno, que tratando de hacer lo que puede con esta situación, si le agrava más. Esta sí es una guerra real que le va a afectar a República Dominicana y el Caribe con el tema del crudo, del petróleo. Don, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, Siempre, estoy más hermano, que estamos a agradecido. las órdenes. Cualquier cosa me Y avisa, pero es bueno que siempre me avise con tiempo para que podamos, para yo poder estar, digamos, para poder sacar el tiempo, porque incluso hace unos días también que se había comunicado Yasmil conmigo, pero no pude porque tenía compromiso previo. perfecto. El tiempo es Sí, perfecto según Dios así es. y no es más importante que Él. Bueno, señores, hemos tenido una conversación muy fluida con Pío Antonio Tavares. Gracias por estar con nosotros realmente. Y desearle una buena tarde, don, que se me cuide mucho. Y esperemos que esta situación, como dice Trump, acabe en 4 semanas y no se extienda más de ahí, ni los daños sean catastróficos para el Caribe. Señores, a ustedes buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Encuentro RD y nos vemos en una próxima entrega.